a todas y a todos que estáis del otro lado de la cámara. Volvemos a hacer una rueda de prensa de este tipo. Ya es la cuarta que hacemos Faustino y yo, y ya nos estamos acostumbrando a esta nueva realidad y a esta nueva forma de sindicalismo, ¿no? Porque todo prácticamente lo hacemos, negociaciones, reuniones, expedientes de regulación, todo va por esta vía, y la verdad es que no nos ha dado tiempo a una transición, ha sido todo como muy rápido, ¿no? Pero bueno, a todo hay que adaptarse y la vida sigue funcionando, la sindical, desde luego. Este año no vamos a poder hacer el 1 de mayo, obviamente en la calle, no solo aquí en España, sino en muchos países del mundo, en casi todos los países del mundo, la tradicional manifestación se va a ver suspendida, alterada en distintos formatos. Nosotros aquí en España lo que hemos decidido es hacer este tipo de ruedas de prensa para presentar nuestras reivindicaciones y algunas cosas que iremos metiendo por redes durante el día de mañana, además de estar en algunos medios de comunicación. Aunque no podamos saludarnos, abrazarnos, comer la paella después de la manifestación, que es la parte lúdica festiva del día 1 de mayo, sí vamos a mantener nuestro nivel reivindicativo, como no puede ser de otra manera. Y quizá este 1 de mayo sea el 1 de mayo más uniforme de carácter mundial, ¿no? Todos los 1 de mayo hay elementos comunes entre todos los países, pero este año el movimiento obrero, el movimiento sindical, en todos los rincones del mundo, su principal discurso, su principal cometido, su principal objetivo es la lucha contra el COVID. En todas las agendas sindicales ese es el primer elemento. Evidentemente no el único, pero sí el primero. Esta maldita pandemia nos está impidiendo hacer una vida normal, desarrollar la economía que estaba en un momento creciente, que podía empezar a redistribuir para llegar a la gente con más dificultades. Estábamos reduciendo las tasas de empleo, estábamos consiguiendo avanzar un poquito en salarios, estamos recuperando derechos nada más instaurarse el gobierno de España, y todo esto ha venido a parar, esta maldita pandemia ha venido a parar esa evolución. Pero creo que la humanidad acabará venciendo a este virus. Yo creo que la ciencia acabará tarde o temprano, esperemos que lo más pronto posible, dando con la vacuna que nos permita continuar nuestra vida con normalidad. Este maldito virus, como decía antes, está haciendo mella, está haciendo daño en el primer mundo, donde tenemos una sanidad pública que nos garantiza el derecho a los cuidados, donde muchas de las personas están siendo curadas, desgraciadamente no todas, pero nos preocupa de forma importante el tercer mundo, donde todavía el virus no ha alcanzado su máxima penetración y ahí no hay sistemas públicos, no hay sanidad suficiente para hacer frente a lo que va a suponer o lo que puede suponer si no llega la vacuna antes. Nos preocupa los campos de refugiados, donde se hacinan 2-3 millones de personas, donde los elementos higiénicos sanitarios son inexistentes en su práctica. Por lo tanto, nuestra preocupación, nuestra solidaridad, nuestra reclamación a los poderes públicos internacionales para que fijen los países con estas limitaciones como objetivo para intentar salvar a las personas. Pero volviendo al campo del mundo del trabajo, pues como siempre, nuestra solidaridad a los trabajadores de todo el mundo, sobre todo a aquellos que tienen una economía informal, que tienen unos ingresos y unos salarios
porque su actividad está en la venta en la calle, donde desarrollan toda su jornada laboral buscando compradores de sus productos en carreteras, en autobuses o en mercadillos, toda esa gente que está fuera de la economía formal, que están sin asegurar, que alcanzan cuotas en países de América Latina hasta del 75%, todos esos trabajadores y trabajadoras están en estos momentos sin ningún sistema de protección, porque los poderes públicos no tienen capacidad ni voluntad política para protegerles. Para ellos, nuestra solidaridad, y esperemos que sean capaces de que antes que les llegue esa ola de hambre que llegará también a esos países por falta de ingresos, pueda haber una solución. Y por acabar la parte esta introductoria de homenajes, nosotros un reconocimiento a todos los fallecidos en este país, en todo el mundo evidentemente, pero estamos en España, sin distinción de edad, sin distinción de lugar, de territorio, de ideología. Nuestro más sentido pésame para todos aquellos que han fallecido por esta crisis, pero nosotros tenemos que hacer una mención especial, imprescindible, a nuestros mayores, a aquellos que nacieron en la posguerra, que conocieron el hambre, que tuvieron una larga dictadura, que tuvieron mucho que ver con la conquista de derechos sociales y laborales en España, que tuvieron que ayudar seguramente a sus hijos y sus nietos en la crisis del 2008 y 2010. A esos que ahora han fallecido en soledad, en hospitales o en residencias, es uno de los elementos que más nos entristecen, y por eso a ellos un recordatorio. Entrando a lo que son las reivindicaciones del 1 de mayo, nuestro objetivo este año es, nuestro eslogan es trabajo y servicios públicos, otro modelo social económico es necesario. Yo creo que en contraste con la crisis del 2008 se abren unas expectativas y unas ventanas de cómo resolver la crisis. Estamos en una crisis importantísima, no solo sanitaria, que ya nos hemos referido, sino económica. Esta mañana adelantaban algunos datos de la caída del PIB del primer trimestre en torno al 5%. Eso es un dato muy negativo para la economía de este país. Veremos cómo evolucionan los próximos meses, pero hay que tener en cuenta que el primer trimestre, hasta el 15 de marzo, prácticamente la actividad estaba en su pleno apogeo. Son los 15 días estos. Bueno, en fin, las expectativas, ya el Banco de España hablaba de caída de hasta el 13% y desempleo del 22%. Es imprevisible. Esas cifras puede que estén obsoletas una semana después de darlas. Hay que esperar a ver por dónde van a venir las cosas. Pero en estos momentos tenemos 4 millones de trabajadores y trabajadoras en ERTEs y cientos de empresas cerradas. Por lo tanto, la situación se presenta, como vemos, como bastante difícil. Pero de la forma que se está abordando esta crisis, que tiene todavía recorrido, que no ha mostrado su parte más cruel en el campo económico, está dejando claras dos cosas. Una, el valor del trabajo, y la otra, el valor de los servicios públicos, ¿no? Yo creo que se pueden extraer algunas conclusiones en relación a lo que es el mundo del trabajo, que hay que hacer un reconocimiento expreso a ellos. Se ha demostrado su valor indiscutible, ¿no? Las máquinas son necesarias, la tecnología es un elemento de avance de la humanidad, es importantísima, pero se hace imprescindible el mundo del trabajo. Lo estamos viendo. Sin trabajadores esto no hubiera sido posible. No hubiera sido posible a fecha de hoy que este país esté en cierta normalidad, al menos en cuanto a sus servicios esenciales de abastecimiento de alimentos, de medicamentos y de atención sanitaria. Esas tres cuestiones están atendidas con normalidad, como si una situación normal se tratara. Sin embargo, son personas que en estos momentos están
están arriesgando su salud y su vida. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras de supermercados, de transportistas, de limpiadores y limpiadoras, de gasolineros y gasolineras, de las personas que recogen la basura, de los jornaleros que arrancan de la tierra los frutos y los alimentos. Estamos hablando de todos esos que normalmente son trabajadores y trabajadoras con contratos precarios, con contratos temporales, con contratos parciales. Hasta hace poco hemos visto cómo se cuestionaba que los jornaleros se les pudiera pagar el salario mínimo interprofesional, los temporeros que vienen a arrancar los frutos de la tierra. Se cuestionaba la viabilidad y la conveniencia y la oportunidad de pagarles el salario mínimo interprofesional. El trabajo que hacen esas personas lo estamos viendo ahora. Por lo tanto, creo que ha dejado de manifiesto esta crisis lo importante que es el mundo del trabajo, y a ellos hay que reconocerlo, lo que están haciendo hasta ahora, y especialmente a los sanitarios y a las sanitarias, a los médicos, a las médicas y a todos los que están trabajando en las tareas de cuidados sociosanitarios, la ayuda a domicilio, las residencias. Son personas que están haciendo un trabajo profesional de primera magnitud. No son héroes, son trabajadores y trabajadoras, son profesionales como la copa de un pino. Y eso es lo que hay que reconocer y hay que seguirles reconociendo. Pero son profesionales, como lo son todos los que me he referido antes, pero en ellos están nuestras vidas y están arriesgando con ellos porque son el colectivo que más infectado está de todos los que tenemos. Y esos profesionales están en un servicio público garantista en España, en el primer mundo. Se ha demostrado que gracias a la sanidad pública estamos siendo capaces de hacer frente a esta pandemia y lo estamos haciendo desde una posición universal y de calidad, es decir, servicios universales gratuitos, obviamente, que vienen de los presupuestos generales del Estado, de lo que pagamos todos, pero son servicios públicos que se han demostrado muy útiles para la sociedad en detrimento de otros modelos privados que no han estado a la altura de las circunstancias. En España hoy, lo decíamos el otro día, una persona que entra en el hospital solo tiene que preocuparse de curarse, no de pagar la factura como pasa en otros lugares del mundo. Por lo tanto, los servicios públicos, la sanidad, la educación se muestran como uno de los elementos vitales de la estructura de un país. Pero es necesaria una financiación suficiente y ahora es el momento para revisar cuando corresponda, no en estos días, cuando correspondan los presupuestos de 2021, que son los que se van a definir el futuro del país, cómo hay que financiar el sistema sanitario y todos los sociosanitarios. Y sin embargo sí ha quedado algunos servicios que se dan tocados, todo lo que tiene que ver con cuidados, todo lo que tiene que ver con las residencias privadas o concertadas, se han venido a demostrar que es un modelo que no está preparado para estas cuestiones, como la sanidad pública. Por lo tanto, eso sí que ha dejado de descubierto también. Y ese es un debate a posteriori que tenemos que abordar. También ha dejado, visto lo importante que es el valor del trabajo y el valor de los servicios públicos, también ha quedado manifiesto tercer elemento, cómo gestionar las crisis económicas, me refiero en este caso. Bien, hemos visto cómo los sindicatos y la patronal y el gobierno, en el marco del diálogo social, hemos llegado a un acuerdo para que se generalizaran los ERTEs por causa de fuerza mayor en este país. Hemos mostrado la capacidad de diálogo, de acuerdo y de negociación, introduciendo elementos de flexibilidad suficientes para proteger al empleo, para no destruir el empleo. Están hibernando, son personas que están en el desempleo, son empresas que están exoneradas de las cuotas de la seguridad social, que tienen aplazados sus impuestos y que, por lo tanto, pueden volver a la normalidad sin haber tenido un desgaste de empleo ni una pérdida de empleo. Se verá luego en el proceso de la desescalada
cómo se hace la incorporación parcial de los trabajadores. Pero de momento, con un pacto, se está manteniendo la totalidad del empleo, con el gasto público, importante, pero estamos manteniendo y reteniendo los despidos. Eso, que está saludado, apoyado por todo el mundo, si lo ponemos en contraste con la anterior crisis económica. Lo primero que hizo el gobierno fue una reforma laboral donde lo que generó son miles y miles de trabajadores y trabajadoras en desempleo, bajada de salarios, precariedad, pobreza, desregulación, eliminar en la práctica la correlación de fuerzas en la negociación colectiva. Hubo una destrucción de empleo y de pobreza masivo en este país. Esa es la forma que hizo el gobierno, afrontó el gobierno de Mariano Rajoy la crisis del 2008, cuando nosotros decíamos que había otra forma de abordarlo. Bien, pues ahí está. Se demuestra que no hace falta precariedad, temporalidad para afrontar las crisis, que no hace falta tener un 25% de personas precarias con contratos temporales, con contratos parciales, que no hace falta, que los sindicatos, la patronal, tenemos mecanismos suficientes para flexibilizar el trabajo y por lo tanto está claro que todas esas reformas que aún persisten en estos momentos son necesarias. Y en ese sentido, lo que planteamos al Gobierno de España claramente es un nuevo Estatuto de los Trabajadores que actualice los problemas que tiene el mundo del trabajo en estos momentos, donde introduzca también todo aquello que tiene que ver con las plataformas, los autónomos y los falsos autónomos y todo lo que tiene que ver con lo negativo que tiene la anterior reforma laboral. Y por otro lado, al Gobierno le insistimos en la necesidad de que busque el acuerdo político con los partidos del arco parlamentario, si no es con todos, con la mayoría de ellos. Este país necesita un acuerdo, necesita dar una proyección exterior potente, necesitamos defender ante Europa con otros países una salida necesaria, igualitaria para España, para que los mercados no estigmaticen a los países del sur, para que no se dispare la prima de riesgo, para que nos faciliten liquidez para nuestras empresas. Y eso pasa necesariamente por un acuerdo político en España para proyectar también el acuerdo político con Europa. Por lo tanto, se hace necesario esos acuerdos en el marco político y que dejen las disputas para otros momentos, porque ahora lo que se trata es del futuro de nuestro país y hay que buscar la financiación suficiente en el momento oportuno. Y descendiendo a Castilla y León, en la última parte, que ya lo venimos diciendo, los dos sindicatos aquí presentes, es necesario en Castilla y León un acuerdo de reconstrucción económica y social y territorial para Castilla y León. El camino que llevaba antes de la crisis nuestra comunidad no era bueno. Era un camino que nos llevaba a la pérdida de población permanente. Otra vez el año pasado, Castilla y León, la comunidad que más perdía, especialmente León, en números absolutos, Zamora en números porcentuales. Los desequilibrios territoriales son cada vez más pronunciados en Castilla y León, el este frente al oeste. La fuga de jóvenes es imparable. Por lo tanto, a esa nueva modelo que pretendemos a la salida de esta gran crisis, hay que hacerlo desde otra perspectiva. Después de 37 años de estatuto de autonomía, que fuimos la última autonomía, se requiere reinventar el modelo económico y poblacional y territorial de esta comunidad autónoma tan rica y tan amplia. Y eso tienen la responsabilidad el presidente Mañueco y el vicepresidente Igea, como máximos responsables del gobierno de coalición de esta comunidad autónoma. Deben de tener visión histórica de que esto es como empezar de nuevo, es una nueva oportunidad donde todos tenemos que aportar, todos, y cuando digo todos, somos todos. Y en los presupuestos del 21, que los del 20 les veo bastante improbables a la vista de cómo van corriendo los meses, hay que hacer un gran acuerdo donde estén los partidos políticos, donde estemos los agentes sociales y económicos,
donde esté la sociedad civil en general, porque hay que hacer una nueva comunidad autónoma con unas nuevas bases y con una nueva economía. Y eso está en la pelota del nuevo gobierno. Y por último, a la patronal. CECALE también un mensaje de que nosotros estamos apoyando todo lo que sea proteger también a las empresas, no solo a las familias, como se está haciendo, no solo a los trabajadores, sino también a las empresas. Nos interesa que las empresas estén protegidas, que tengan liquidez, que las empresas puedan abrir después de esta situación y que sin empresas no hay trabajadores y nosotros queremos apoyarles. Y de hecho lo hemos apoyado en los acuerdos que hemos alcanzado. Pero pedimos a las empresas que no despidan a la vuelta de la normalidad, que estamos buscando fórmulas para dar continuidad a los ERTEs, para aquellos sectores que van a estar más castigados, como es el sector servicios. Están castigados por la falta de consumo y por la falta, en definitiva, de vida normal. Pedimos a los empresarios que estamos dispuestos a buscar fórmulas para pactar expedientes de regulación que flexibilice el empleo, pero que no despidan. Y en su responsabilidad está que los sindicatos hemos demostrado capacidad de negociar. Hay que aguantar. Todos perdemos. Que no se piensen que no se va a perder. Los trabajadores estamos perdiendo empleos. Estamos perdiendo también de nuestros salarios, a pesar de estar en desempleo. Pero ellos también les va a tocar arrimar el hombro. Por lo tanto, que no se vaya a lo fácil del despido, sino que se aguante un poquito la situación. Y por último, en relación, y con esto acabo, a lo que son la responsabilidad también de los empresarios, no solo de mantener el empleo, sino de mantener el empleo seguro. Les pedimos que sigan insistiendo y sigan aplicando los protocolos en las empresas que lo están haciendo ya de seguridad y de salud, desinfección, organización en el turno de entradas y salidas, flexibilidad, teletrabajo. Pero aquellos nuevos que se van a incorporar es imprescindible que los empresarios doten a las personas de las medidas de prevención suficientes para que no se contagien y para que no enfermen. Esa es una responsabilidad pública. La sanidad pública está en manos de los gobiernos, pero la seguridad en las empresas, las propiedades privadas, están en manos también de las empresas. Y los servicios de prevención en este país se han mostrado poco útiles para esta ocasión, lo cual requiere también por parte del gobierno reformular el servicio de los servicios de prevención ajenos en las empresas porque verdaderamente no han funcionado. Y nada más. Bien, buenos días a todas y a todos. Me alegro muchísimo que estéis bien, ante todo en estos momentos, días difíciles, probablemente los más difíciles que está viviendo este país desde la propia guerra civil. Nunca en este país ni en el mundo habíamos vivido una situación similar. Por eso quiero empezar dando las gracias a todas las trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales que han tenido que trabajar y que siguen trabajando en estos momentos. Estamos hablando de sanitarios, trabajadoras y trabajadores de limpiezas, comercios, seguridad, mantenimiento, del mundo de la agricultura, transportes, logística, energía, empresas agroalimentarias, ganaderos, etc. Este 1 de mayo lo vamos a celebrar de forma y de manera diferente, pero lo vamos a celebrar. Tradicionalmente, día festivo, pero también reivindicativo. Festivo este año no puede ser por la situación que tenemos, pero sí va a ser un 1 de mayo reivindicativo. A nivel conjunta de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores no va a haber manifestaciones en la calle, pero sí queremos que haya manifestaciones virtuales a través de las propias redes, de propia Internet, y que los ciudadanos se puedan enganchar participando en dichas manifestaciones virtuales. Las manifestaciones de ambos sindicatos para este 1 de mayo tienen que ver con el hoy, tienen que ver con el presente, tienen que ver con la situación que en estos momentos estamos viviendo. En primer lugar, quiero referirme a la designación
de nuestra economía debe ser escalonada. Tenemos que seguir las recomendaciones del comité de expertos y, sobre todo, garantizando la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Pero también tenemos que reivindicar el mantenimiento de los puestos de trabajo y la calidad en el empleo. Este país y esta comunidad autónoma necesita un gran acuerdo de Estado y de comunidad que nos permita salir a la mayor brevedad posible de esta crisis. Hay que recuperar el empleo, hay que recuperar las empresas, tenemos que aprovechar para que se produzca en la comunidad, pero también en el conjunto del Estado español, un cambio de modelo productivo, basado principalmente en la industria. Se ha demostrado con esta crisis que dependemos mucho del sector de servicios, que dependemos mucho del turismo. Hay otros países, podemos citar Alemania, Francia, donde su base industrial es mucho más importante que la de nuestro país y, por lo tanto, esta crisis está siendo más llevadera para ello. Y este cambio de modelo productivo, lo que tenemos que compaginarlo es que con una transición justa. Y sobre todo se necesita un gran pacto y un gran acuerdo sobre los servicios públicos. No nos podemos olvidar en este 1 de mayo de la situación de la Unión Europea. Necesitamos más que nunca a la Unión Europea. Necesitamos más que nunca a Europa, con un objetivo muy claro, de que todo el presupuesto de la Unión Europea tiene que ponerlo a disposición para la recuperación económica de la propia Unión Europea. Si en estos momentos, como ocurrió en la crisis del año 2008, la Unión Europea mira para otro lado, no es de extrañar que cada vez los ciudadanos de los países crean menos en la propia Unión Europea. Como decía anteriormente, este 1 de mayo, para ambos sindicatos, nos va a servir para apoyar a las personas que están trabajando. Y sobre todo, como hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, hay que poner en el centro a las personas, para que nadie en esta crisis se quede atrás. Para resolver esta crisis, como decía anteriormente, se necesitan grandes pactos, pero también se necesita de la solidaridad y de una altura de miras de los políticos que tenemos en la propia comunidad y a nivel del Estado español. Como decía anteriormente el compañero Vicente, nos preocupa la situación de las empresas y somos los primeros que demandamos de que haya liquidez en las propias empresas, conllevando una revisión en profundidad de los sistemas fiscales tanto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como a nivel del Estado español. Como decía también el compañero Vicente, hay que destacar en este 1 de mayo el valor indiscutible del trabajo y el papel central que tienen los miles y miles de trabajadores en el ámbito del Estado español, pero también de nuestra comunidad autónoma. Y también hay que resaltar la función indispensable de los servicios públicos en una sociedad democrática e igualitaria. En el nuevo modelo económico y social, la prioridad para nosotros tienen que ser los derechos y el bienestar de las personas. Como decía, este 1 de mayo va a seguir siendo reivindicativo y de lucha. En nuestras reivindicaciones queremos mantener una red de derechos para garantizar que nadie se quede en el camino. Podemos hablar, para conseguir estas cuestiones, la negociación en la flexibilización de los ERTEs, en la cobertura de nuevos subsidios por desempleo, en el establecimiento de un mínimo vital que llegue a todas las familias que lo puedan necesitar. También, en nombre de la Unión General de Trabajadores Económico, desde luego no habremos entendido nada de lo que nos está tocando vivir. Tenemos que tener presente que en nuestra comunidad autónoma hay cuestiones que hay que resolver de una forma urgente. Seguimos teniendo el grave problema
en nuestras residencias de mayores, tanto públicas como privadas. Por lo tanto, habrá que aprovechar para hacer un gran pacto donde estén los políticos, pero también los agentes sociales y económicos, también la sociedad civil, para dar respuesta a qué modelo de residencias queremos. No puede ocurrir que hayamos apostado por un modelo de residencias privadas olvidándonos de las públicas. Es lamentable, escuchando las noticias todos los días, cómo nuestras personas mayores siguen muriendo en las propias residencias. También en este 1 de mayo queremos seguir reivindicando la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo. También de los sanitarios. Estamos convencidos de que si se hubieran puesto los medios suficientes, la tasa que han tenido los propios sanitarios en cuanto al virus hubiera descendido en nuestra comunidad. Defendemos de que dentro del estado del bienestar no solamente tiene que haber recortes que se han producido en los últimos años, sino que hay que apostar por una mayor inversión por la sanidad pública, por la educación pública y por los servicios sociales públicos. Y en Castilla y León, esta crisis nos tiene que servir para que verdaderamente hagamos un modelo de comunidad donde exista cohesión social y territorial. Si no avanzamos en la cohesión social y territorial, esta comunidad seguirá siendo una comunidad de dos velocidades, donde las distancias cada vez serán mayores entre las provincias pobres y las provincias ricas. Y por último, dirigido a los propios empresarios, pedirles que ante una situación difícil que todos estamos viviendo, no se aproveche esta situación para destruir puestos de trabajo. Se puede esperar, vamos a ser flexibles todos, no podemos dejar a nadie atrás, y lo más importante para una persona es el mantenimiento del empleo. Que se piense que detrás del número de una persona que se le despide tiene nombres y apellidos y detrás hay una familia. Como decía al principio, nuestras reivindicaciones de este 1 de mayo, aunque no haya mítines en las plazas de los pueblos, sí estamos ahí para, ante todos, seguir manteniendo el empleo, pedir un cambio de modelo social y económico. Y si hemos dicho hasta la saciedad de que los servicios esenciales son fundamentales, pongámoslo en práctica. Si hay una pregunta de la cadena SER de Lara Vegas, si se teme que parte de los ERTEs vayan a quedar fuera por los retrasos en su tramitación cuando finalice el estado de alarma. Es que de momento no sabemos tan siquiera el estado de alarma en qué condiciones va a venir, ¿no? Si va necesariamente a conllevar la continuidad de los ERTEs parciales. Entonces, en estos momentos, responder a eso a mí me resulta complicado, ¿no? Nosotros estamos en estos momentos negociando, la patronal y los sindicatos, una fórmula que suponga la continuidad de los ERTEs de fuerza mayor en los sectores que nos estamos refiriendo, sin necesidad de solicitar unos nuevos, ¿no? Y otros que tengan que ir seguramente a causas organizativas, técnicas o de producción. Entonces, se está en estos momentos negociando y no hay ninguna conclusión, porque el objetivo final, lógicamente, es facilitar las cosas para proteger al empleo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Pues nos dice el compañero Luis, que es el que está llevando el control, que no hay ninguna pregunta más, pues damos... Espera.
Pues muchas gracias a todas y todos. Mañana, día festivo, reivindicativo. Sé que a muchos de vosotros os va a tocar ir a trabajar. Intentémoslo pasar de la mejor forma posible. Y hasta la próxima rueda de prensa. Bueno, lo mismo digo y decir que estamos a vuestra disposición durante todo el día de hoy, todo el día de mañana, porque es el 1 de mayo y lo que se trata es de que nuestras reivindicaciones y nuestros discursos lleguen a la sociedad a través de las redes, manifestaciones virtuales que vamos a hacer, conciertos, en fin, vamos a mañana estar operativos totalmente, y si algún medio del tipo que sea queréis contactar con cualquiera de nosotros, estamos a vuestra disposición, porque mañana es un día de mucho trabajo, de poca fiesta, que este año no lo hay, y de mucho trabajo. Vale, pues nada más. Gracias.